y ahora le digo algo, usted con sus fotos de la IA. Y ahora veo la Conchita. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes hoy, miércoles 24. Por la gracia de Dios estamos aquí un miércoles más, una tertulia más que el Señor nos permite pues compartir con ustedes y con este hermoso día, ¿verdad? Que nos está regalando el Señor, esta hermosa tarde aquí en la zona de Guanacaste. No sé cómo está en otros lugares de Costa Rica, pero aquí estamos, como le estaba diciendo a la hermana, como diciembre, pero sin aguinaldo. Está buena eso. Ay, no, pero Lindo aquí que hubiéramos estamos. recibido aguinaldo ahora en junio. Bueno, Pero bueno. no llega. Bueno, hola. Como siempre digo, hola. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. De verdad que para mí es un gusto saludarles nuevamente. Hermano Carlos Salazar García, un abrazo a la distancia. Y ahí a todos los que se estén conectando y que nos están comentando, sean muy bienvenidos. Y como siempre les decimos, con libreta, Biblia y lapicero. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas no se pueden dejar botadas al aire. ¿Por qué? Porque le sirven a usted para poder compartir con otras personas o con su misma familia. O más adelante puede ser un estudio. Así. Y repetirlo en otro momento, porque no tenemos derecho de autor o sacar más. Sí. Tiene mucho que enseñar, ¿verdad? Y es que aquí a veces no podemos abarcar tanto, todo, ¿verdad? Porque si no, quién sabe hasta dónde llegaríamos. Nos están diciendo, ya se pasaron. Bueno, entonces, Zoraida Chile, vamos a estar con usted durante esta hora. Esperamos que todo nos salga bien, que no se caiga el sistema. En fin, queremos seguir siendo de bendición. Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él tome control de esta hora, que tome control de nuestras vidas, que nos use como siempre lo sabe hacer, que ponga en nuestras bocas su palabra, que provengan de Él, lo que en esta tarde hoy queremos compartir. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Bendecimos a esta familia de Bethesda, bendecimos las casas, bendecimos los hogares, bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy continuamos y cerramos esta miniserie que son dos miércoles sobre la sangre de Cristo. Hoy el porqué de la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué Dios la escogió? ¿Por qué no pudo haber sido otro elemento? Amén. Sino que Él eligió la sangre. Y vamos a dar inicio. Y no sé, la hermana Chile, si ella quiere empezar. Ahí estamos, ¿verdad? Con Levíticos 17:11, que es el texto clave para este tema. Sí. Pues ese tema es muy importante y ahí estuve viendo una enseñanza, unas prédicas, y ahí estuve agarrando apuntes sobre esto, y también en mi Biblia, que tiene mucho lo que es comentario sobre la sangre de Cristo, ¿verdad? Y es que, como lo decíamos, lo estuvimos viendo en la tertulia pasada, la importancia, ¿verdad? Y que es que desde el Antiguo Testamento se viene dando. Y vamos a ir al versículo anterior, del versículo 17, versículo 10. Oigo un timbre. Ya sé. Se acaba de despertar nuestra amiga Estela. Terrorator. Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo. En este pasaje anterior al que estamos hablando, es que en sí el capítulo 17
tiene dos razones para no consumir la sangre. La sangre es vida. La sangre era vida y la sangre Dios la dio para expiación. Amén. Sí, y es que vamos a ver, cuando Adán y Eva pecan en el huerto, ellos lo que hacen es que toman hojas de higuera y Para se tapan cubrirse. para cubrirse. Pero cuando el Señor llega, lo que Él hace es Sacrificar un animal. sacrifica un animal. Ajá. Entonces desde ahí vemos del principio de la sangre, o sea, es que desde antes, ¿verdad? Imagínese, desde antes, ¿sí? Sí. Ujú. Y es, ahora sí, vamos al versículo 11. 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Y es que en este pasaje son pertinentes dos relevantes verdades. Uno, el valor de la vida. Es la medida de valor de la sangre. Esto de la sangre de Cristo es un valor inconcebible. Cuando fue derramada, el Dios hombre sin pecado dio su vida por la sangre de los dio su vida, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y es que eso fue lo que vimos la semana anterior, que con las constantes ofrendas que llevaban en el Antiguo Testamento, ninguno quitaba el pecado. Sí, yo tengo aquí como punto 4, ¿verdad? En mis notas, dice que en el Antiguo Testamento los animales sacrificados actuaban temporalmente. Sí, Era como provisional, ¿verdad? Así Aquello. es. Ujú. Y eso, como decía lo vemos en Hebreos 10:4, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y eso está en Hebreos 10:4, ese pasaje que estoy hablando. Y dos, la eficacia. No está en la sangre de las venas de las víctimas del sacrificio, sino en la sangre sobre el altar. La escritura nunca habla de la salvación por imitación o influencia de la vida de Cristo, sino solo por su vida entregada en la cruz. Amén. Sí. Eso es un comentario que estoy leyendo de mi Biblia de Scofield sobre este versículo, ¿verdad? Y es que la sangre de Cristo es la que hace la expiación en nuestra vida. La sangre ocupa una posición destacada en el plan de salvación. La sangre de Cristo es el elemento vital de la redención. Esa sangre que se derramaba de cada animal era símbolo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Usted no sabe lo que me está pasando. Que iba a ser derramado. O sea, entonces, esos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, todo eso era simbólico, Sí. ¿verdad? Era simbólico a lo que realmente Cristo iba a derramar, ¿verdad? Su sangre, su vida, ¿verdad? Por eso en la Biblia nos encontramos expresiones, ¿verdad? Como ganó por su propia sangre. Eso lo vemos en Hechos 20:28. La redención que hemos logrado por su sangre, logramos paz. Dios santifica al pueblo, a su pueblo, mediante su sangre. Amén. Amén, amén, amén. Sí, como la hermana estaba diciendo, leyendo el texto anterior a Levíticos 11, ella leía el 10 y el 11. Oiga usted, ese amado.
Están dejando material. Piedras. Dice que la sangre representa la vida, es lo que la hermana estaba diciendo, y eso lo vemos en Levíticos 17:11, ¿verdad? Ya que el pecado es grave. Está ahí un perrito y me está mordiendo los pies. Perdón, hermana, esta cachorra. Ay, Jesús, lo que me pasa a mí, que solo a mí me pasa. Se te cayó él. Ay, sí. Entonces, hermano, la sangre de Cristo, la sangre, ya que el pecado, dice, es grave, es grave el pecado que hace que nos separemos de Dios, nos separa de entre Dios y el hombre. Entonces la sangre es un sacrificio en donde demuestra que una vida tiene que ser entregada por otra vida, ¿verdad? Entonces, porque dice que en la carne está la sangre y en la sangre está la vida. Entonces, cuando el hombre peca, Dios ofrece por el pecado de la humanidad una vida. Una vida. En el Antiguo Testamento eran los corderos, todo lo que se ofrecían, los animalitos que se ofrecían. Pero ahora en el nuevo pacto es Cristo, su sangre, como ese cordero, ¿verdad? Entonces dice que tenía que ser entregada una vida por otra vida. Por eso es que Jesús dio la vida por nosotros a través de su sangre. Como aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento, el animalito se le quitaba la vida para expiar el pecado del pueblo o de la familia o de las personas, ¿verdad? Hola Estela, ¿cómo estás? Sí, ¿querías decir algo más? No, Ok. no. Ajá. Dice que para que el pecado, a veces ni yo me entiendo la letra, bendito sea el Señor, para que el pecado no muera, para que en el pecado no muera un inocente. Es así que dice, ¿verdad? Para que el pecador no muera, un inocente debe de tomar su lugar. Para que el hombre pecador no muera en ese pecado eterno, ¿verdad? Tiene que morir un inocente en lugar de él, pagando con su propia vida la deuda. Era lo que yo les decía la vez pasada, que cuando un esclavo es rescatado por un amo que lo va a comprar, lo compra porque ya ha sido comprado por ese amo. Entonces, ¿cómo le obtiene la libertad? Comprándolo, devolviéndole el dinero que su actual amo tiene y lo trae a su casa, pero no en condición de esclavo, sino de libre. Entonces dice que para que el pecador no muera, un inocente debe de tomar su lugar, pagando con su propia vida la deuda. Jesús, a través de su sangre, pagó mi deuda. Una deuda que es o que era exageradamente alta, porque dice que el pecado es grave, el pecado es grave y que se necesitaba un inocente que muriera para salvar a la humanidad. Amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, los animales, como decíamos ahorita, sacrificados, actuaban de una forma temporal. Pero vean lo que dice, la hermana leía Hebreos 10, 20. Hebreos 10, 4. 4. Dice, porque la sangre de los otros, de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Amén. No podían entrar el pecado, dice, pero por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones. Bueno, ahí habla sobre el sacrificio que se hacía, amén. Pero vean lo que dice Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley. Según la ley, todo lo que se hacía era purificado, el cordero tenía que ser sin mancha, había que lavarse, había que limpiarse. Era un ritual de santificación con sangre.
Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es. Desde que Adán y Eva pecaron, había venido el mundo derramando sangre de animales inocentes que temporalmente cubrían el pecado, no lo quitaban. Y el Señor no era eso lo que Él quería. Él quería que el pecado fuera totalmente quitado de la humanidad. Y ahora hay una ofrenda perfecta que es de Jesús a través de su sangre. Y todo aquel que acepte este sacrificio va a tener esa bendición de su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Y es que la sangre es del pacto eterno. Hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace que nosotros podamos entender la magnitud de nuestro pecado y suplicar que su sangre sea rociada sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vea qué importante, porque si eliminamos la doctrina de la sangre, de la expiación por medio de la sangre, quedamos sin Salvador. Sin Salvador. Entonces, Él como cordero fue llevado al matadero y por su llaga fuimos todos curados. En este capítulo 17, ¿verdad? Nos dice que no consuma sangre, lo que estaba leyendo anteriormente, el versículo 10, porque su sangre es vida en cada ser. Además, la sangre hará expiación por las personas. Una verdad que había sido grabada en la mente de los israelitas, o sea, de los judíos. No consuman sangre. Y Moisés lo repitió en 7 ocasiones, que reitera que no se debe comer sangre. Y le voy a decir los pasajes para que ustedes los apunten y los puedan buscar más adelante. Génesis 9:4, Levíticos 3:17, Levíticos 7:26 al 27, Levíticos 17:10, que fue el que leímos, Deuteronomio 12, del 16 al 23 y el versículo 24, y Deuteronomios 15:23. Ahí está varias ocasiones en las que se menciona que no se debe consumir la sangre. ¿Y cuánto de nosotros, bueno, yo no sé usted, pero hace muchos años nosotros consumíamos sangre, pero no conocíamos la palabra de Dios? Nunca comiste. Lo hacíamos por nuestra ignorancia, ¿verdad? Hay algo que conocemos como moringa. Moringa, morcilla, la morcilla, ¿verdad? Y a nosotros nos encantaba. Mamá, bueno, en la finca teníamos cerdos y cuando esos animales se matábamos, corríamos a cogerla, ¿verdad? Y mami se hacía unas cosas súper deliciosas, ¿verdad? A nosotros nos encantaba con tortilla. Pero cuando venimos a la verdad, cuando venimos a saber que en la sangre de ese animal sacrificado es la vida, nosotros nunca más, ¿verdad? Y yo también tengo aquí, hermanos, un pasaje que dice en Éxodo 12:13. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Recuerde que cuando Dios manda las plagas, una de las plagas era que todo se iba a convertir en sangre, se iba a morir, no en sangre, iba a morir, pero mandó una orden con Moisés y dice: en los dinteles de su casa maten un cordero y pinten sus casas con sangre. Y dice: donde yo vea en los dinteles, en las ventanas, en las puertas, la sangre, la muerte no pasará por ahí. Ahí estaba el Señor diciendo: la sangre les va a salvar de morir. Aunque tal vez era una muerte física momentánea,
pero es la misma forma en que a través de la sangre de Cristo no moriremos eternamente, tenemos vida eterna a través de esa sangre. Y oigan lo que dice Mateo 26, 28. Este es Jesús hablando cuando él dice, da las instrucciones de la cena del Señor. Él hace su última cena con sus discípulos, ¿verdad? Y demás. Y les recuerda a sus discípulos que Él es esa sangre, ¿verdad? El sacrificio. Y oiga lo que dice, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Él tomó el vino, Él hace una representación, algo representativo de su cuerpo y de su sangre que iba a ser entregado. Y quizás hasta en ese momento los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, no entendían con toda esa libertad o ese entendimiento, ¿verdad? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, huyen y lo dejan solo y se sienten tristes, se sienten desprovistos. Pero Jesús les dice, mientras él compartía, en el 28 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, así como la sangre eran los tinteles para que la muerte no los alcanzara, esa muerte física, aquí Jesús dice, yo soy la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre. Yo voy a entregarme. Yo voy a morir. Yo voy a derramar mi sangre. Y qué bonito que hoy, hermana Chile, nosotros esto lo podemos entender. Y quizás los discípulos no entendían en ese momento lo que Jesús les estaba hablando. Y vea, hermana, y qué difícil fue para ellos aceptar ese anuncio, ¿verdad? Porque claro, como les decía, Moisés lo repitió en 7 ocasiones sobre el no consumir la sangre, ¿verdad? Ajá. Porque y después, ¿verdad? Que venga Cristo y les diga eso, ya, como ellos como que pasó que aquí, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue aceptar, verdad, ese anuncio? Porque la sangre es la vida y es la expiación de nuestros pecados. Sí. Y vos que estás hablando de Moisés, aquí cuando Moisés le da a los ancianos unas ordenanzas en el monte Sinaí, ¿verdad? Que tomó el libro y lo leyó al pueblo, pero también en el 24:8 les dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Entonces, Moisés sí tenía claro, ¿verdad? Él sí tenía claro que iba a venir alguien que iba a reunir los requisitos para poder salvar o expiar los pecados de la humanidad por completo. Y aquí les recuerda, porque este es un pacto que hizo Jehová con ustedes, la sangre, el pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Amén. Entonces, amén. Qué bonito es que podamos entender el verdadero significado de la sangre. Porque a veces, hermana, nosotros, como hablábamos igual con lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a veces no comprendemos con el proceder, ¿verdad? El actuar en nuestro ser interior. Y en claridad de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Amén. Y que a veces no las valoramos. A veces nosotros no valoramos la sangre de Cristo, la vivimos pisoteando. Hermana Vianey, por ahí la veo también, ¿verdad? Entonces, valoremos ese sacrificio, porque dice que es un pacto que Jehová ha hecho con vosotros, con nosotros. Él desde el huerto del Edén, Él hizo pacto con nosotros. Y que era a través de dar sangre inocente por un culpable. Y eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Sí. Y es que para el cristiano
sincero de comer su carne y beber su sangre tiene un profundo significado. Asimilar todo de mí. ¿Verdad? La sangre de Cristo es una provisión divina que Dios la ha provisto. La sangre paga un precio de hacer la expiación o reconciliar, lo que significa sencillamente dar satisfacción por pagar la consecuencia. Eso es lo que hace la sangre. Sí, sí. Y por eso, como decía anteriormente, asimilar esto solamente a través del Espíritu Santo es que lo podamos comprender y entender. Sí. ¿Verdad? Para comprender el significado, el porqué, ¿verdad? Y que desde antes, ¿verdad? Desde que está en el huerto del Edén, todo lo que pasó, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que ya el Señor Jesucristo da su vida, derrama su sangre por nosotros, ¿verdad? Y una vez y para siempre, porque no se repite. Ese sacrificio no es repetitivo como las constantes sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y que no pues, como decía Hebreos 10:4, ¿verdad? No había perdón de pecado. Pero la sangre de Cristo es para el perdón de pecados y expiación en nuestras vidas. Y es que, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿quiere galleta? Sí. Dale galleta. Cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos ese sacrificio, porque a veces nosotros decimos, bueno, cuando yo acepté a Jesús, ¿verdad? Y es al contrario, cuando Jesús nos aceptó a nosotros, ¿verdad? Él nos aceptó, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo nos encontrábamos perdidos en delitos y pecados, y Él vino a decirnos, como dice Mateo 26:28, este es mi sangre que va a ser derramada para remisión de pecados. Esta es mi sangre. Y cuando nosotros estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, vino a nosotros el mensaje de redención, el mensaje de salvación, y esto es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es esto lo que usted y yo debemos de tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que solamente por su sangre, por esa preciosa sangre, esa sangre que no solo nos limpia de todo pecado, sino que nos redime, nos justifica, nos abre un camino, somos aceptos en Jesús, somos sus hijos, tenemos nueva identidad, ya no somos el ladrón, ya no somos el adúltero, ya no somos el fornicario, ya no somos el bebedor, ahora somos hijos de Dios, porque nos da identidad. La identidad de Dios en nosotros, la identidad de Cristo en nosotros. Pero a veces nosotros, amados hermanos, desconociendo el valor de la sangre de Cristo, andamos decaídos, andamos cabizbajos, andamos perdidos, y tenemos en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente, hermana Chile, como estudiadores de la muerte de Cristo, dicen que fue una muerte cruel, una muerte que cada parte de su cuerpo, de su piel, de su carne, de sus músculos, fue rasgado totalmente. Nuestro Señor Jesús se desangrentó en la cruz. Él botó o derramó toda su sangre, su cuerpo quedó sin sangre. Y a veces, amada hermana, tenemos ese sacrificio en poco. Y si vamos a los corderitos, ¿qué culpa tenía un corderito de morir por el pecado del pueblo o del pecado de esa familia, de ese hombre? Si era inocente, no había cometido pecado el animal. Pero como todos los sacrificios apuntaban a Cristo, era necesario que el pueblo entendiera
que para poder recibir perdón de pecado, la remisión, ser justificados, ser salvos, era solamente por un sacrificio, que los corderos y los machos cabríos nunca lograron. Y el Señor se cansó, Él dijo, estoy cansado ya de tanto sacrificio, porque solo imagínense, hermana, una vez al año y era le digo el otro, ¿verdad? Matar corderos, y aquellos sacerdotes era sangre La por preparación, todo el protocolo que el tenía que lavado, revisar que el animalito fuera perfecto, que no tuviera defectos, que en las pezuñas, todo y habían partes que no podían estar ahí, se sacaban afuera del campamento, ¿sí? Y de ahí venía a lavarlo, ¿verdad? Lavar el corderito para sacrificarlo. ¿Qué culpa tenía este animal? ¿Y qué culpa tuvo Jesús? Él no tuvo culpa. Dice que Él tomó nuestros pecados sin Él pecar, ¿verdad? Y a veces voluntariamente. sí, y Él dijo, a mí no me quitan, le dijo a sus discípulos, a mí nadie me va a quitar la vida, yo la doy por mis ovejas. Él se ofreció como ese cordero, y es lo que nosotros pues debemos de considerar y valorar la sangre de Cristo. Así es, Aquí, aquí voy a leerles, hermanos, de Hebreos 10, anote ahí lo que están anotando, Hebreos 10 del 19 en adelante, pero podemos leer desde el 18. Y este capítulo 10 de Hebreo habla sobre el sacrificio, ¿verdad? Habla sobre sacrificios que eran en la ley y que ahora en la gracia. Entonces usted puede leerlo con más tranquilidad en su casa, pero nosotros hemos agarrado algunos. No sé de qué están llamando. Tal vez es su esposito. Vamos a esperar un poquito a la hermana porque hace rato suena el celular y tal vez es su esposo. Para darle un poquito de chance a la hermana y leer el libro de Hebreos, capítulo 10, del 18 en adelante, quiero decirles, hermanos, que el próximo miércoles vamos a tener tertulia en otro lugar y no se lo pierda porque hay una sorpresa, usted no se lo pierda, invite a alguien, ¿verdad? Que esté ahí con nosotros para apoyarlo. El equipo de trabajo de Bethesda no se pierde este programa del próximo jueves. También queremos decirle que tenemos oración los martes a las 4 de la mañana. Estamos orando, estamos intercediendo, estamos orando, levantando las manos de muchas personas que necesitan que sus manos sean levantadas en los momentos de dificultad. Los martes a las 4 de la tarde tenemos Sin Filtro. Ayer ahí estuvimos y ahí vamos a estar con la ayuda y la gracia del Señor. Los miércoles tenemos este programa Tertulia. Los jueves tenemos Cerrando el Día con Dios con nuestro hermano Carlos de Tipis. Y los viernes vuelve nuestra hermana Maureen, creo, y si no, pues ahí está Marlenita Araya, que cierran la semana con tiempo de oración. Amén. Entonces, amados hermanos, la verdad es que tenemos una agenda bonita y Dios nos está usando a cada uno de los hermanos de este equipo. Me gozo. Ayer que se me fue el internet. Ayer fue martes, ¿sí? Sí, ayer fue Me martes. conecté y se fue el internet. Había luz, pero se fue el internet y ya no pude continuar siguiendo a mi hermana Catita, y luego yo la veo porque sé que siempre hay una palabra de bendición. Cuando a veces, a mí me cuesta, a veces con el hermano Carlos lo jueves porque nosotros tenemos una academia, esa que de discipulado. De discipulado. Y pues hay que estar puntuales porque son bien exigentes, ¿verdad? Entonces sí. Yo de aquí tengo que tragarme las presas de las, sí, de las 6:30, 7. Entonces yo de aquí me voy como tipo 6:15, 6:20 y para ya estar ahí acomodada. Sí. Entonces sí, me cuesta, pero yo lo veo siempre al otro día. Como dice nuestro hermano,
en diferido lo vemos, pero lo vemos. Pero ¿verdad? lo vemos acá. Y yo analizo cada tema, no para cuestionarlo, sino porque yo digo, esta gente de verdad que Dios la usa. Siempre tienen una palabra hermosa de parte de Dios. Sí, siempre nos sorprende. Sí. Así que no nos abandonen, no nos dejen solos. Y el miércoles tampoco, no nos dejen solos, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Así. ¿Qué será? No, si usted no se conecta, se lo va a perder en vivo y en directo. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo 10, 18. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, cuando ya hay remisión, cuando ya se ha perdonado, se ha redimido, dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Nosotros ya no necesitamos más ofrenda, más sacrificio por los pecados, porque ya Jesús lo pagó. Ya Jesús dio su vida por nuestra vida. Así que, hermano, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Y sabe, hermana, a veces yo encuentro personas viejas en el evangelio y dicen, ay, hermana, es que no se siente digna. Y es cierto, no nos sentimos dignos, no somos dignos, somos inmerecedores, pero su gracia nos ha alcanzado. Tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo. Y como decía usted en el comentario de la semana pasada, cuando el velo se rasgó y que ya tenemos esa libertad, de poder entrar al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo, hay un camino nuevo. Ya el camino viejo, ¿cuál camino viejo? El de los sacrificios de los machos cabríos, ya eso pasó. Ahora nosotros tenemos un camino nuevo y vivo. Oiga, ¿cómo es el camino? Nuevo y vivo. Que en él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Él dio su vida. Él nos abrió un lugar para poder entrar al lugar santísimo, un camino nuevo. Dice que nos abrió el velo y esto es su carne. Él dio su carne, es que su carne fue molida, hermana. Y hermana Chile, tenía que ser así porque acordate que cuando sacrificaban a los corderitos y a los machos cabríos, no solamente era que los sacrificaban, sino que sacaban, como decimos nosotros, lo descuartizaban, sacaban piezas y eran ofrecidas, eran quemadas, sí, partes del, ¿verdad? Que eran quemadas fuera de él. Sí. Y Jesús dice que este camino que Él nos abre es su carne, aunque su carne quizás no fue quemada, pero fue ofrecida en ese nuevo pacto. Dice el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos? Un sumo sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote perfecto. Ese sumo sacerdote, ¿dónde? En la casa de Dios. Allá en la casa de Dios dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios? Con un corazón sincero. Como digo yo, sin filtros, sin máscaras. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe quién soy. Él sabe lo que yo necesito, pero Él anhela, Él desea, a Él le agrada que usted y yo nos acerquemos porque Él nos abrió un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió un camino nuevo, un camino vivo, no un camino muerto. Nosotros estuvimos en nuestros pecados y delitos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Así que nos tenemos que acercar con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. No debemos de dudar lo que su sangre ha hecho por nosotros. Así es. Y qué bonito ese pasaje, de verdad, de Hebreos 10:22. Que usted ya me imagino que ya lo leyó. No, y sigue aquí, dice en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Amén. Y Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Y hay en este
es un libro de discipulados que tengo. Ajá. Tengo una enseñanza de una conciencia limpia, muy buena, muy buena. ¿Qué es tener una conciencia limpia? Y dice aquí el Señor dice, y que purificado los corazones de la mala